Israel, por su geografía, pues creo que muchos lo comprendemos que Israel está rodeado de enemigos y su conflicto podría estallar de cualquier frente. Tiene bastantes roces con Irán, ha hecho ataques previos a alguna de sus centrales, intentando retrasar ese avance nuclear que amenazaría de forma directa a Israel. Entonces también podría, que Israel es uno de los grandes aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente. De suerte que la política del presidente, el expresidente Trump, en cuanto a esa región, fue tratar de apaciguar lo más posible los conflictos con otros países. Tú miras con Qatar, con los Emiratos, porque dentro del mundo árabe, claro, hay un roce social, cultural, religioso con Israel. La religión es un punto de quiebre para estas naciones. Si bien el mundo árabe mira con recelo muchas veces a Israel, no todo el mundo árabe es igual, ¿sí? Las divisiones propias del Islam hacen que no todos, a pesar de que tengan descontento con Israel, todos se unan en un solo bloque. La división entre chiitas y sunitas hacen que sea una pelea interna también entre ellos. Uno ve que en Estados Unidos, cuando uno llega, el país realmente lo tienen los judíos. Todos los lugares son realmente pertenecientes a los judíos. Ellos tienen un poder económico increíble. Claro, tú miras el establishment de los Estados Unidos, ese gran aparato político y, digamos, todas estas familias políticas tienen raíces judías. Hay muchos grandes políticos de los Estados Unidos que tienen un vínculo muy fuerte con Israel. De suerte que hay un gran lobby político en los Estados Unidos de perteneciente a Israel con raíces, bueno, en muchas teorías han hablado que sin el sionismo no se llega a ser presidente de los Estados Unidos. Pues tú miras, claro, son personas con un poder económico bastante fuerte que le permiten una gran inyección de popularidad al aspirante a la Casa Blanca. Y parte fundamental de la política de los Estados Unidos, de su política internacional, es la cooperación con Israel y la protección de este mismo. De suerte que Israel es de los pocos países a los que Estados Unidos le comercia su arsenal militar más actualizado. Y Israel es de los pocos países fuera del propio Estados Unidos que cuenta con los cazas de última generación, con aviones F-22, F-35. Aparte que Israel también tiene una industria militar bastante fuerte, la IWI, una industria bastante fuerte en el país, que ha desarrollado una gran tecnología, pues en respuesta a sus múltiples amenazas. Entonces, tú miras, es un escenario bastante complejo donde se puede desatar una guerra en cualquier momento a gran escala. Mirando también ese escenario de que Irán es una potencia regional, es innegable, es una potencia regional, que es bastante beligerante y tiene ya también pues pretensiones de ir saltando ese paso de potencia regional a pues potencia mundial emergente. También apoyado, claro, por Rusia, China en sus cercanías. Podríamos decir el viejo refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en esta suerte de alianzas. Como también, ¿qué otro caso te puedo hablar? El otro caso importante sería Taiwán. Taiwán sería uno de los casos fundamentales y Corea del Sur, Corea del Norte. Digamos que te voy a hablar de esos dos casos que quedan en la región pegadita.
Si miramos el mapa, Taiwán está aproximadamente a 180 kilómetros de China. Hablando un poquito de la historia de Taiwán, pues tenemos que remontarnos a el siglo XX, 1912 más o menos, donde Taiwán vive una serie de guerras para sacar al imperio, una guerra nacionalista de hacer nación, hacer república. El Imperio Chino, me estás hablando, ¿cierto? Sí, sí, te estoy hablando de la dinastía Qing, que es la última dinastía de China. Eso es en el año de 1912, que se presenta una revolución que se conoce como el levantamiento de Wuhan. Entonces es donde se cambia precisamente en una suerte de identidad nacional, un movimiento nacionalista para hacer la primera república. ¿Sí? En esta primera república de Taiwán va a jugar un papel importante en cuanto a sus líderes. ¿Por qué? En esta revolución donde la dinastía Qing es abolida, la China continental vive dos acontecimientos simultáneos. Salen los, los emperadores y también se empieza a gestar otro movimiento con gran importancia va a ser el Partido Comunista Chino, encabezado por el señor Mao. Entonces, vemos que para la población china hay un descontento con el imperio bastante marcado que lo lleva por dos caminos, el camino del nacionalismo republicano y el camino del comunismo de Mao. Entonces, al sacar a los Qing, la disputa va a ser entre nacionalistas y comunistas por quién iba a restablecer el país. Dado que primero fue la revolución nacionalista, que claro, toda revolución queda bastante debilitada y el señor Mao, con el apoyo internacional, como vamos a ver más adelante, con la revolución rusa, va a tomar fuerza esta ideología, pues se va a imponer en la China continental, lo que hace que el líder nacionalista del partido, el Kuomintang, que es el señor Chiang Kai-shek, tenga que retirarse hacia Taiwán. ¿Pero por qué hacia Taiwán? Primero, si recordamos, la China también había vivido esa invasión japonesa bastante fuerte, cruda, dura, ya más avanzado, propias también de la apertura a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo que los japoneses viven su retirada, es más fácil para Chiang Kai-shek y todos los líderes exiliarse en Taiwán. ¿Sí? Mientras Mao se establece en el continente, Chiang Kai-shek y muchos industriales, mucha gente de poder ven en el comunismo una amenaza a su estilo de vida y a su vida, no solo a su estilo de vida, a su forma de estar, sino una amenaza para su existencia. De tal manera que en Taiwán se establece una élite política, intelectual e industrial bastante fuerte, que ha sido lo que le ha permitido sobrevivir hasta la actualidad. Taiwán es un gran caso particular porque las pretensiones del señor Xi Jinping han sido bastante claras, donde él reconoce públicamente que no va a descartar el uso de la fuerza para recuperar Taiwán. Taiwán ha vivido una serie de escenarios políticos cambiantes que para el mundo un movimiento en falso en Taiwán también podría desatar una guerra. Volviendo al tema del principio, ese nuevo cambio de China y su pretensión por consolidarse como la nueva potencia reinante le permitiría caer en esa trampa de Tucídides, donde la potencia emergente quiera destronar a la potencia ya establecida.
Aparte que la política china ha sido bastante clara, incluso en su desarrollo no solo económico, sino industrial y militar, donde vemos que China ha dejado de quedarse en el arsenal soviético heredado de la Unión Soviética y ha empezado a optar por fabricarlo ellos mismos, de suerte que han tenido sus casas, sus tanques, su desarrollo balístico es bastante asombroso, a tal suerte que afirman poseer un arma llamada la destructora de portaaviones. ¿Sí? Si tú miras en el solo nombre, hay un mensaje claro y le dice al país con más portaaviones del mundo, usted me amenaza con sus portaaviones, yo ya tengo cómo destruirlos desde tierra. Si hay algo desde el siglo, desde la Segunda Guerra Mundial que se vio era que los portaaviones iban a ser fundamentales en la guerra, pero las dinámicas cambian y la tecnología, el internet, los avances, los drones han puesto a debatir que ya no es solo con portaaviones que se gana la guerra. China tiene una capacidad bastante abrumadora de ir a una guerra total, que básicamente es la guerra total en la teoría política es la capacidad que tiene un Estado para volcar todas sus fuerzas productivas hacia la guerra, lo que se llamaría el esfuerzo de guerra, de donde vemos que la industria de ellos de un momento puede pasar de hacer celulares a hacer fusiles con pequeños cambios. Entonces es un escenario donde se puede romper la cabeza y la estabilidad mundial en un abrir y cerrar de ojos, igual que el caso de Corea, constantes amenazas, un uso más plausible de armas nucleares como último recurso. O sea que en el futuro podría ser el conflicto entre Occidente y Oriente. Sí, se puede ver que hay un choque marcado entre Occidente y Oriente, donde en el Oriente se han centrado muchas tensiones, ¿sí? Digamos que en la parte occidental no se han visto todavía conflictos de tanta magnitud. Podríamos mirar de pronto más conflictos de intereses en un área, como decir la Unión Europea, de suerte que la Unión Europea también está viviendo una gran y profunda crisis, sobre todo lo que hablaríamos y llamaríamos la diplomacia de la vacuna, ¿sí? El COVID ha sido también un dinamizador de descontento político que ha mostrado muchas falencias en los gobiernos, donde impulsa el querer un gobierno global, pero también impulsa un nacionalismo. Entonces tuvimos esa pelea que tiene la Unión Europea al momento en que Alemania, pues el hombre fuerte de la Unión Europea, empieza a hacer negocios con Rusia sobre la vacuna, ya que los mismos europeos no se han podido tener un consenso sobre la vacunación y sobre la manufactura de la misma. Entonces, digamos que O sea que se ha convertido en un negocio. exactamente, igual que la guerra, la vacunación es el nuevo negocio. Podríamos decirlo y haciendo memoria de relaciones históricas y mitológicas, ha sido la manzana de la discordia, esa metáfora, podríamos decirlo. Las políticas del señor Biden han incentivado una mayor migración ilegal en el momento en el que él plantea que los menores de edad que estén solos no van a ser deportados de sus países de origen, lo que está causando un- una gran problemática migratoria, donde los niños y los menores se han visto envueltos en los conejillos de Indias
para la migración. Incluso en un punto el actual gobernador de Texas denuncia esto para que el gobierno federal tome acciones, donde dice que el hacinamiento está llegando a puntos críticos, donde tenemos que tener en cuenta la pandemia, la protección a los menores de edad, como tanto habla el señor Biden, que no está siendo real. Incluso el mismo gobernador del estado dice, de Texas, dice que han sido los jóvenes y los niños víctimas de delitos sexuales. Tú lo puedes ver en un caso donde llegan sin documentación legal, son población que está a la deriva, donde mucha gente se va a aprovechar y sería población que no tendría los mecanismos para denunciar, porque al denunciar su estatus lo harían ser deportado, pero la ambigüedad de la política del señor Biden es lo que está causando el conflicto en Occidente, que en Occidente el conflicto sería más entre ese nacionalismo y la migración. Lo veo pues a mi perspectiva y a mi entendimiento político lo veo por ese lado. Mientras que un escenario de tablero de guerra sí lo veo más en Oriente, en casos en Oriente. Ah, bueno. Bueno, Sergio, nos has mostrado un panorama político del mundo. Te agradezco mucho. Lamentablemente el tiempo pues es muy corto en el internet. Creo que Claro, eso te agradecemos mucho tu explicación. Yo creo que fue muy certera y hemos tenido una estructura mental de todo lo que está ocurriendo en el mundo. gracias Roberto, primero por la invitación. Un gusto estar, espero no sea la última vez que debatamos no solo de temas políticos, de muchos más. Y un placer haber estado en tu programa. Muchas gracias, Sergio, y estás invitado aquí en este espacio. Está abierto para que hablemos de muchos aspectos del mundo y de la política del mundo. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, habernos acompañado en esta su sección de Cuéntenos su historia con Chela y el Colibrí, la revista digital, para que nos visiten en www.chelacolibri.com y para que cuando vean este espacio también coloquen me gusta y también en la página, en letrero de abajo que está en mayúscula que dice suscribirse, también hacer clic allí para que ustedes también participen activamente y también hacer clic en el icono de la campanita para que les llegue el aviso de que hemos subido un nuevo programa. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta la vista. Buenas noches.